Bienvenido, bienvenida. Seguimos profundizando en las bases de datos. En esta ocasión vamos a hablar de las funciones de agregación o las funciones agregadas en SQL. Aunque el nombre suene difícil, la idea en sí es bastante sencilla. Se trata simplemente que podemos sacar ciertas operaciones, típicamente funciones estadísticas, que se aplican a todo un conjunto de datos. Los ejemplos más habituales son el contar cuántos registros cumplen una cierta condición, o sumar valores numéricos, o calcular su media. La dificultad, como viene siendo habitual en SQL, es que hay varios dialectos, no todos permiten las mismas funciones, pero sí existen varias que son muy comunes, que son las que realmente merece la pena aprender. Por ejemplo, tenemos una función sum, a la que entre paréntesis le indico el nombre de un campo, y lo que hará es sumar todos los valores de ese campo, bien sea para todos los registros o, según el caso, para los que cumplan una cierta condición que yo le indique con una cláusula where. De la misma forma podríamos calcular el valor promedio de ese campo, o bien su valor máximo, o bien su valor mínimo, o contar. El contar tiene un pequeño matiz que hay que ver, que es que puedo contar o bien cuántos registros tengo, y para eso usamos el formato count asterisco, o bien cuántos valores hay en un cierto campo, entonces pondríamos count de campo, o bien eliminando duplicados, y entonces añadiríamos un distinct. Según el gestor concreto, a veces hay otras funciones, por ejemplo, para calcular la desviación típica o la varianza o ciertos percentiles, funciones estadísticas, pero vamos a probar estas que, insisto, en mi opinión son las más interesantes porque son las que existen en cualquier gestor de bases de datos. Y para probarlas, al ser muy estándar, voy a hacerlo desde SQLite, donde voy a crear una tabla de ventas con un supuesto código vendedor, el nombre de ese vendedor y un total. Puedes pensar el total como importe, sea económico, sea cantidad de unidades vendidas, no me preocupa. Lo que me interesa es que tengamos un valor numérico con el que podamos hacer operaciones. Vamos a poner algún dato de ejemplo. Esos datos podrían ser de 5 vendedores con su código, su nombre y ese valor numérico. He forzado a que haya un dato nulo, un dato duplicado para que dé un poco más de juego al hacer las pruebas. Y vamos a empezar a extraer información. La primera, la que en mi opinión es la más sencilla, es el total. Usamos la palabra sum de suma y en este caso nos dice que es 107,5. Parece razonable, son datos cercanos a 25, 4 datos, debería ser algo más de 100. El máximo es igual de sencillo, mirando los datos esperaríamos que salga un 32, debería ocurrir así. Pero con el mínimo la cosa se empieza a complicar. ¿El mínimo será 24 o será ese null? Pues la idea es que las funciones de agregación por lo general van a ignorar los valores nulos, con lo cual ese mínimo va a ser 24. Y como ya habíamos adelantado, además podemos poner condiciones para no calcular esos valores sobre todo el conjunto de registros, sino solo sobre parte de ellos. Por ejemplo, si yo pido el mínimo de los totales para los vendedores cuyo nombre tiene una I, no aparecerá ni César ni Anselmo, con lo cual eliminamos los valores 24 y en esta ocasión el mínimo va a ser ese 27,5 de Javier. Y para el caso de count, como hemos dicho, va a eliminar esos valores nulos. De modo que si le digo cuéntame el total, hay 4 registros que tienen un total, uno que no tiene un total porque es un valor nulo, con lo cual nos dice que 4. Si queremos contar los registros, usaremos count asterisco con este formato. Y ahora sí que deberíamos obtener como respuesta el 5. Y como detalle un poco más avanzado, vamos a eliminar duplicados. Le digo que quiero la cantidad de totales eliminando duplicados y en vez de 4 es de esperar que me diga que tengo 3 totales si elimino los duplicados. Y finalmente nos falta la media aritmética o el promedio, que es AVG, que como puedes imaginar va a eliminar nulos, de forma que tendré ese 107,5 que era mi suma, dividido no entre 5 sino entre 4. Esa sería la forma de escribirlo, y si probamos vemos que efectivamente tenemos un valor ligeramente por encima de 25, porque tenemos un valor ligeramente por encima de 100 que hemos dividido entre 4. Pues esa es la idea, ya ves que es una idea relativamente sencilla, pero que usaremos con una cierta frecuencia a partir de ahora.